Bienvenidos y bienvenidas al programa número 2 de Así Parece. ¿Cómo le va, señor Juan Carlos Villegas? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, y llegamos al programa número Llegamos al 2, programa aunque 2. mucha gente no confiaba en Un nosotros, hemos récord. logrado estar ya en este segundo programa. Muchos creían que en el primer programa ya el fracaso iba a ser rotundo y que no íbamos a poder continuar. Que, digo, la verdad que no ha sido así, hemos tenido una muy buena recepción de Nos nuestra llegaron las audiencia. métricas y Nos los llegaron las métricas. comentarios y recomendaciones y gente que felicitaba y demás. Así que dije, bueno, A mí no me hagamos llegaron Así Parece. felicitaciones, me Sí, llegaron sí. algunos insultos y gente que, Bueno, no, mentira. eso es lo normal. Pero Se nos meten trolls, Rodrigo Aguilar, se nos están metiendo algunos sí, trolls ahí, gente paga por vaya a saber quién, sí, que hace denuncias raras dentro de nuestras redes, sí, pero pero que nunca tenemos. son sustentables. Esos perfiles después desaparecen, uno entra y tiene una foto del año del ñaupa ahí. Raro, raro todo, pero bien, bien, igual Igual bien, porque gracias porque nos ayudan a tener más ya discusiones. vamos generando una situación de afectiva con nuestros, Sí, sí, sépanlo, el otro día me junté con uno a tomar un café, por supuesto. virtual, por supuesto, porque Ellos no son nada sin nosotros y nosotros no somos nada sin ellos. bueno, no sé tampoco tanto, pero bueno. Los Estamos con queremos. un fondo, Rodrigo, Sí, espacial. estamos Estamos debutando. paseando por el universo, Re- por la Vía Láctea. ¿Esto qué sería la Vía Láctea? Estamos ahí en el James Webb ahora en este momento. Resulta que Manos Mágicas de Roberto Rey, que fue uno de los que le gustó el programa mucho, dijo, esto da para más allá del universo. Sí, sí. Queremos ver la realidad desde lejos, le dijimos a Roberto Rey. No están tan ahí encima y nos puso un Y poco nos lejos. subió al James Webb. Allá por allá, sí, creo que esa lucecita que se allá es la Tierra. Bueno, Sí, y estamos transmitiendo desde el James Webb. sí, sí, acá estamos. De hecho, estamos sentados, No subió, pero no hay parece, ¿no? gravedad. No hay gravedad, exactamente. Va a empezar a volar el té en cualquier Como no hay momento. dólares en la Argentina, tampoco hay gravedad. Ni dólares ni gravedad. Ni Bien, vergüenza tampoco el gobierno, ¿no? Que dice que no ha evaluado, como que nos está yo todavía ya estoy en la tomando el pelo un duda. poquito. Estoy en la duda, Juan Carlos. ¿Devaluó o no Yo le quiero devaluó? decir a Milei y a Caputo que estas canas que tengo me la ha dado la vida, me la ha dado la experiencia. Así nosotros, así como con Roberto Rey, tenemos canas porque hemos sido personas que hemos pasado ya por muchas etapas en la Argentina y tenemos unas cuantas devaluaciones arriba. Miren, cuando el valor del dólar aumenta en pesos, se llama devaluación. Claro, Y atrás de eso, ¿saben qué viene? Aumentos en los precios exacto, de los bienes y los servicios. exacto. Y hoy han estado remarcando, Sí, sobre todo alimentos, en los supermercados, sí. en los distribuidores. Entonces sí, digo, Milei, no nos tome mal el No, no toma el pelo. pelo. Claro. Pero ¿sabes qué? Es la disociación esta, que a veces lo hemos hablado en estos programas y en Zona Crítica se habla mucho, entre el mundo financiero y el mundo de la economía real. Porque lo que a mí me da la impresión que esta gente que está en el gobierno, ellos todo lo que hicieron, de hecho hace un rato estaban brindando en la Casa Rosada, no sé qué, por qué brindan, pero bueno, todo lo que ¿Qué hacen es festejan? que cierra la financiera, ¿viste? Y cierran los números de la tasa de interés de los bonos y qué sé yo. Y entonces con esto vamos a capitalizar y vamos a poder pagar y especular más y más y más toda la financiera. Y la real directamente no les importa. No les importa porque Usted dice la hay economía real, la la real, producción, la el nuestra, la del trabajo. Claro, bolsillo, exacto. claro. No les importa. Ellos están en el mundo de las finanzas. ¿Hasta cuándo se puede sostener un país así? Bueno, no sé, eso lo va a decir el tiempo, la historia. Lo que sí está claro es que hablan de otra cosa y de otro mundo. Digo, esto Eh, tiene un olor a 2018, si no, digo, esto es un déjà Totalmente. vu. Prácticamente se parece, digo, hasta los títulos de los diarios. Yo no sé si ya no quieren trabajar, si ya no quieren ser más creativos, porque ya repiten las mismas palabras, las mismas frases, Sí, las mismas ideas, las mismas políticas. Digo, nada más que, digo, en el 2018, Macri había ganado las elecciones previas, que fueron en el 2017, claro. y se quedó sin dólares. Vino el fondo, con el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, y lo que cual transformó a Argentina hoy en el deudor más grande que tiene el fondo. Y hoy digo, es muy parecido. Ahora dicen que no tenemos devaluación, que vamos a tener, bueno, cuando empiecen a privatizar van a decir que no están privatizando, que sino que están prestándolo, no sé, qué sé yo. Eufemismo. Algún eufemismo se le va a ocurrir Esas seguro. son las cosas que yo creo que vamos perdiendo la batalla comunicacional en eso, porque que el gobierno logre instalar en algunos sectores de la población que esto no es una devaluación, sino que es una explotación, que no es que están ajustando, sino que están haciendo superávit fiscal. Digo, todos estos cambios de palabra, lo que hacen es que de alguna manera van liderando lo que se llama la batalla comunicacional. Expliquemos un poquito, flotación, porque el tipo de cambio teóricamente va a flotar, o sea,
va a poder flotar entre 1.000 pesos el dólar a 1.400 teóricamente. Entonces el gobierno, el Estado, va a intervenir cuando el precio del dólar supuestamente pueda bajar de los 1.000 pesos. En ese caso debería vender, y cuando pueda subir, a señal al revés, mejor dicho, cuando esté por arriba debería vender, y cuando esté por abajo debería comprar. Bueno, la verdad es que todos, al fijar entre 1.000 y 1.400, el precio de referencia va a ser 1.400. El Estado, el gobierno se reserva la posibilidad de intervenir en el medio, por dentro de la franja. Por dentro de la franja puede intervenir también, por lo tanto puede hacer como una subflotación, digamos, que sería entre 1.200 y 1.300, supongamos. Pero bueno, digo, todo esto, ¿Qué le calcula a usted, Juan Carlos, que ellos van a hacer? yo calculo que van a hacer la misma jugada que hicieron siempre, que es hacer un negocio financiero por unos pocos. Especular, Y levantar especular. el dólar y después vender, y entonces Como cuando ya pasó el viernes, Claro, ¿no? El viernes, claro. digamos, es importante Bueno, decir esto, pero ahí, el sí, viernes antes de la devaluación, seguramente amigos del gobierno con información privilegiada, que ya sabían lo que iba a pasar, compraron y les vendieron 400 millones de dólares, que recién hacemos la cuentita, que si le hiciera una diferencia de 100 pesitos por dólar, que sería bastante normal, digo, con el valor que tuvo al comprarlo y el valor que pudo tener hoy, son 40.000 millones de pesos que se llevó esa gente en un fin de semana. el fin de semana. Nosotros estábamos viendo cómo hacíamos para comprar la milanesa para poder comer. Las achuras del domingo. Estos señores se estaban llevando 40.000 millones de pesos. Y Yo, bueno, una cuestión que tiene que ver con esto desde lo político. Eh, yo me acuerdo, había un embajador, para la gente joven, para los que no son tan jóvenes, se van a acordar, había un embajador en la Argentina en los años 90 que se llamaba Terence Totman. Era un señor morocho y le habían puesto el virrey. Porque Carlos Menem, cuando se vio en situaciones parecidas a esta y Domingo Cavallo, hizo lo mismo que hizo Macri y lo mismo, como decía el Juanca, que hizo ahora Milei, es entregarle la dirección política de la claro. política económica al Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí aparece el documento del fondo donde hay un problemita con los números también. Estaba viendo, uno dice que son 2.000 del Banco Mundial, otro dice que son 10.000, Milei, bueno, como siempre, mienten. Pero digo, más allá de eso, el paper, el papel, el informe donde se aprueba el acuerdo, habla de que una de las tareas que se compromete el gobierno en lo inmediato es a no dejar crecer los salarios más allá del 1%, el 2% de lo que vienen creciendo. Entonces, si el cálculo es que esta devaluación va a generar una inflación de mínima de 15% y 5% por mes, es lo que dicen. Después sabemos que es más y sabemos que la inflación es más, porque está mal medida. Pero bueno, pongámosle ese número al gobierno, resulta que los salarios van a pegar una frenada y un atraso fenomenal. Más pérdida de poder adquisitivo. La semana que viene se aumenta la cuestión jubilatoria, el haber jubilatorio. ¿Sabes cuánto aumenta? 10.000 pesos. Es el aumento frente a al aumento de la No inflación. olvidemos, Rodrigo, pero estas cosas pasan rapidísimo, que veníamos de que el INDEC venía de anunciar el jueves pasado, o sea, un día antes del anuncio del acuerdo con el fondo, una inflación mensual de marzo del 3,7%, Claro. con 5,9% en alimentos. Una inflación altísima, una inflación que viene rebotando y que seguramente esta devaluación real, por más llámenle como le llamen, va a impulsar, o ya lo está haciendo, un nuevo incremento en los precios y una aceleración. Que, digamos, no se pretende el gobierno que esa aceleración en los precios no tenga ningún tipo de contrapartida en los salarios. Increíblemente, o sea. No diga mal el gobierno, Juan Carlos. No. El FMI. El FMI, El el FMI gobierno, no quiere que los y salarios todos aumenten. estos muchachos. Y aparte quieren, atención, también las personas mayores de ahora, quieren aumentar la edad jubilatoria. Viejo sueño húmedo. Viejo sueño húmedo del Fondo Monetario. Y sectores económicos importantes del país, porque no olvidemos, Rodrigo, que aumentar la edad jubilatoria significa una masa más grande de trabajadores disputando empleo en la Argentina, por lo tanto también eso presiona los salarios de la baja. Exactamente. Si la gente demora más en jubilarse, es más gente que va a estar disputando el empleo, por lo tanto eso tiende a generar salarios más bajos. Y aparte el salario más bajo porque también quieren flexibilización laboral, o sea, condiciones precarias de trabajo, y también quieren las últimas joyas de la abuela que le quedaron sin privatizar a Menem, porque lo han puesto también en el documento. Así que entonces, a partir de ahora, el gobierno del fondo
con sus empleados Milei y Caputo, enfrentando al pueblo argentino que la va a empezar a galear cada vez más como la estamos galeando y vaya a saber dónde termina esto. En el medio de las elecciones, Juanca, arrancó el proceso eleccionario. Entonces nosotros, Sí. con nuestro especialista en elecciones, encuestas y demás, que está No vino, perdido en no esta vino. galaxia, Hoy no vino. hemos preparado el informe de esta semana de las encuestas, que inmediatamente después de la placa y del corte que viene, vamos a empezar a charlar. Así será. Así parece. Así parece. Vamos. Bueno, y volvemos y decíamos recién que arrancó el año electoral 2025 en la Argentina, con elección en 2 provincias, de la elección en Santa Fe, que ahí ven los resultados y que el Juanca nos va a empezar a comentar más o menos el análisis de esto, pero también hubo una elección que pasó por abajo del radar, porque hay un lugar en la Argentina que se llama la provincia de Formosa, donde gobierna el peronismo hace muchos años, y donde al establishment mediático económico le molesta bastante, le genera mucha urticaria al punto que lo denominan como la dictadura de Lo Formosa. demonizan Lo normalmente. demonizan. Acá en Mendoza sobre todo, Ajá. síganlo, acá los gorilas mendocinos hablan siempre de la dictadura de Formosa. Resulta que la dictadura de Formosa también fue a elecciones ayer en la ciudad de Clorinda, elección para intendente, y un palizón del Partido Justicialista. Sí, 83% de los votos obtuvo el Partido Justicialista contra un frente denominado Frente Amplio Progresista de Formosa. Sí, que, sí, bueno, se quedó con el resto de los votos. Con una participación altísima, el 70% de los habilitados para votar, lo cual, bueno, habla un poquito también de cuál es esa opción, digamos, de gobierno peronista en Formosa y el grado de legitimidad que ¿Quién tiene. es el ganador? Ariel Caniza. De acá le mandamos desde Así Parece un abrazo De un fraternal canoso. y peronista del Canoso a Caniza. Ariel Caniza ganó y les pasó el trapo a todos. Bien. Bueno, lo contrario a lo que ocurrió en Santa Fe. En Santa Fe tuvimos Santa elecciones Fe. para convenciones constituyentes y tuvimos elecciones PASO para los consejos liberantes de los 19 departamentos de la provincia. Nos encontramos con una participación bajísima, yo creo que de lo más bajo que recuerdo, en una elección importante en Argentina. Participó solamente el 55% del total de los habilitados para votar, pero a eso se le agrega que además hubo un alto nivel de voto en blanco y voto nulo, dejando la cantidad de votos efectivos, votos que votaron afirmativamente por alguna de las opciones que se presentaban, en menos de la mitad. O sea, menos del 50%, en el 49% exactamente. El voto positivo sería. El voto positivo. Podríamos resumir esa elección como una elección en la que perdieron todos. Todas las fuerzas políticas obtuvieron resultados inferiores a lo que esperaban para este caso, ¿no? Inclusive, digamos, empezando por el gobernador, que se presentó además como candidato a convencional constituyente, Puyaro, que perdió la mitad de los votos que había obtenido como gobernador. O sea, el resultado electoral actual, en cantidad de votos, es básicamente la mitad de los votos que había obtenido, o quizás un poquito menos inclusive. Quedó en el menos del 35%, lo cual no le alcanzó para obtener la mayoría propia dentro de la convención constituyente. Se necesitaba un poquito más del 40% para lograr eso. Esa mayoría es tener 35 convencionales, llegaron a 33, están cerca, van a poder avanzar probablemente haciendo acuerdos con otras fuerzas para lograr habilitar la reelección. Recordemos que ese era la principal objetivo seguramente que tenía el gobernador, era poder permitir su propia reelección, y probablemente lo van a lograr. Después hay otras cuestiones que también va a incluir la reforma de la Constitución de Santa Fe que pueden ser interesantes, pero todos entendemos que esta cuestión de la reelección era lo que más buscaban. Después de decir que el peronismo, el justicialismo fue en 3 frentes. Uno de ellos fue el que salió segundo, encabezado por, que se llama Más para Santa Fe, que encabezaba Juan Monteverde, un emergente de la política santafesina, y yo diría también hoy que empieza a tener proyección nacional. Claro. Más que por los resultados obtenidos, que viene a hacer una gran elección como candidato a intendente de Rosario, perdió por muy poquito en el año 2023,
más que por los resultados, por un modelo, una forma de hacer política que llama bastante la atención y que es bastante interesante, que en algún momento podremos, aspiramos en este programa a poder entrevistarlo, Por entrevistar a supuesto. alguno de los integrantes del espacio que nace como Es, Ciudad Futura en es, Rosario. es una de las figuras políticas que pueden llegar a encarnar a nivel nacional, como dice Juanca, una renovación importante en el peronismo y también un poco más en márgenes más amplios del peronismo, ¿no? Totalmente. Me parece que es un buen dato que no haya hecho la elección que le estaban pronosticando, No, ¿no? las encuestas, ¿se acuerdan que habíamos estado Claro, analizando encuestas en el programa anterior? Lo daban en 7 puntos. Bueno, el resultado fue en realidad 15. Eh, y cuando decimos el peronismo hizo una elección, fue en 3 frentes. La suma de esos 3 frentes da 26%, que es un poco más digno de lo que por por ahí supuesto. parecería el resultado. Sigue siendo un mal resultado porque está lejos todavía de lo que obtuvo Puyaro. Pero si uno suma los votos que obtuvo Lewandowski, que iba por el Frente Activemos, que fue el 8%, se ve ahí en la gráfica, y los votos que obtuvo Zuckerman, que fue aproximadamente el 2%, que no está en la gráfica porque quedó un poquito más atrás, la suma total del peronismo es 26, pero fue dividido, Sí. por lo tanto lo que uno ve en el cuadrito es eso. Sí, y es una importante elección, un importante análisis que se tiene que hacer sobre esta situación del peronismo dividido, sobre todo porque vienen elecciones para adelante donde, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires viene una situación interna muy tensa entre Cristina y Axel Kicillof. Hoy Cristina bajó un poco los decibeles, planteó que no va a haber listas contrarias, que va a haber Sí, retiraron el proyecto una de lista convergencia unidad. electoral. Ujú. Entonces, me parece que esa decisión se tomó un poco leyendo estos resultados del peronismo, donde dividido ninguno superó el 20% y si hubieran ido en unidad, quedaban segundos cómodos, dejando muy atrás a lo que sería el primer debut del gobierno de Milei, de Javier Milei, en las elecciones del país, que fue la Libertad Avanza, como Libertad Avanza, Juan. Claro, fue la primera elección, el bautismo de fuego, podríamos decir, la Libertad Avanza en una elección este año. La verdad que el resultado obtenido para hacer oficialismo es muy bajo, muy escaso. Quedaron por debajo del 15%. Nicolás Mayoraz, que fue su candidato, digamos, quedó electo convencional constituyente, pero con una elección muy baja, muy tenue, muy pocos votos. Está bien que no se puede trasladar el resultado electoral de una provincial a lo nacional. Está bien, pero hay algunos elementos a considerar. Pero Milei obtuvo terceros, terceros y sí, Milei viene de obtener el 66% de los claro, votos en Santa Fe en la segunda claro. vuelta. Y la campaña, uno ve el sellito, el loguito de la Libertad Avanza, la campaña se hizo en torno a Milei. O sea, de alguna manera, el resultado electoral no se puede escindir también de lo que está pasando hoy con la opinión pública a nivel nacional en relación al gobierno nacional. Exactamente. Dos cositas. Una que se nos pasó, que habíamos Seguimos al mencionado, siguiente gráfico. para la cuestión de la caída de Puyaro, el ganador, en cuanto a cantidad de votos. El mismo candidato en las elecciones de 2023 sacó el doble No, de votos que ahora. para el otro lado. Ha perdido casi 450.000 votos Puyaro. Y el otro dato interesante también para ver El de las banquitas. El de las banquitas. Sí, sí, vos dale, la total, consolidación damos de cuenta que estamos en vivo. Vos seguís hablando. la consolidación, Ese. Vamos ahí nomás. va, la consolidación de Amalia Granata como ya una figura política, sacó un 12%. Desconocemos absolutamente cuál es el marco ideológico, porque hoy puede ser de una manera, mañana de otra, de acuerdo a lo que la praxis le vaya indicando a Amalia Granata, pero bueno, reconocer que emerge una figura que representa, si se quiere, a sectores parecidos o similares a lo que fue la emergencia de Javier Milei en sus centro derecha, que después se convirtió en ultraderecha, lo que fuera, pero bueno, se sacó su voto y tiene porciones de poder importante Amalia Granata. La Sí, ex vedette, ex novia de Robin Williams. un personaje también mediático muy interesante, que es la locomotora, se me fue ahora el Olivera. Olivera, que también obtuvo un porcentaje de voto interesante, Sí, 6% sí. de los votos, alcanzó casi el 6%.
Son datos digo, interesantes, también tienen que ver con esta búsqueda del electorado, de buscar Exacto. figuras que representen las demandas actuales de la Sí, sociedad. Y bueno, en esa búsqueda por ahí aparecen personajes o personas que de alguna manera el pueblo cree que puede canalizar a través de esas sí. personas sus intenciones. Y bueno, digo, uno hay que respetar Sí, esas sí, sí, decisiones. hay que Y, respetarlo porque es la democracia y lo no, emergente. Lo que es complicado es que no se profundice lo que aparece como una cuestión de la superficialidad de la política y demás, tomarse todo como ligeramente y que ahí caemos inmediatamente en aquella idea vieja de Hannah Arendt que era la banalidad del mal, ¿no? Que digo, en esto Milei y su show de la motosierra y qué sé yo, y bailando y toda esa cuestión, después terminan haciendo las cosas que hacen. Pero hacemos un bueno, repasito por las encuestas sí. ahora. Empezamos con las encuestas, la intención de voto en la Cava. Vamos a ir a al tercer gráfico de la consultora Tendencias. Que ahí Espere, que estamos en Santa Fe. sí, Ahí ahí está. ya pasamos ahora. Vamos a Buenos Aires. El próximo 18 de mayo ya vamos a hacer un seguimiento, son elecciones nacionales, provinciales, digamos, de la Cava, digamos que este, pero que de alguna manera tienen un impacto nacional importante por las figuras que encabezan las listas, Sí. por lo que está en juego en la Cava. Si bien son elecciones locales, van a tener un impacto importante seguramente a nivel nacional, lo vienen teniendo. Y también de alguna manera nos vienen mostrando cómo va cambiando de alguna forma la tendencia de la opinión pública a nivel también nacional de alguna forma, ¿no? Ahora vamos a analizar un poquito lo que dice la consultora Tendencias, que es la última encuesta que ha sido publicada. La última, Ujú. fresquita, Fresquita, calentita fresquita, ahí, como fresquita. cuando va a buscar las tortitas y se encuentra que le queman los dedos. Esta consultora hizo una encuesta sobre 1.164 casos, bastante importante. Ujú. La consulta, Bien. bueno, ¿quién votarías para las ¿Quién elecciones va? legislativas? Se consolida el liderazgo de Santoro, hoy ya con 26,4, encuestas anteriores daban alrededor de 22, 23, Ujú. y se despega un poquito de las segundas y terceras O opciones. sea que el inicio de campaña le dio un empujoncito hacia arriba a Leandro Santoro. Sí, recordemos ahí también que el campo nacional popular, el peronismo, van en tres listas en realidad, pero dos listas que tienen votos. La otra es la lista de principios y valores, que la encabeza Kim, que no sale en esta lista, pero está alrededor de Esto los te tres estaba puntos. buscando, ¿no Eh, me lo sacaste al coreano? Está alrededor de los 3 puntos. El coreano, ahí está, 2,8 puntos y está en la. Bueno, Y después, bueno, después de Santoro aparece Adorni. ¿Mm? bien. Adorni, una de las principales figuras del gobierno nacional, El de vocero las dos, Frogman, tres figuras claro. importantes del gobierno nacional. No es lo mismo que lo de Nicolás Mayoraz en Santa Fe, que No, 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 claro, encabezó claro, para la Libertad Avanza, pero no tiene el nivel de claro. conocimiento, implementación y posicionamiento mediático que tiene Adorni. Pero Adorni está en 20 puntos en la encuesta. Y la pelea es fuerte ahí, Juanca, porque ahí me parece que, bueno, ahí Silvia Los Penato con el 18 que representa al PRO, me parece que la pelea fuerte del gobierno es contra el PRO, en una disputa interna del espacio entre Macri y Milei, y En están el, cabeza a cabeza, digamos. en la cuna del PRO, en el principal reducto del PRO, en un lugar, digamos, donde el PRO siempre ha jugado local, hoy está yendo tercero en las encuestas. Los Penato, si bien también, digamos, ha tenido un pequeño crecimiento, se ha podido despegar tanto Adorni de Marra como los Penato de la Reta. Ujú, Ahí las marcas partido parecerían empezar a tener su peso, ¿no? A la hora de ujú. la decisión, pero aún así sigue, digamos, el dato concreto. Esto lo vamos a seguir viendo en el transcurso de las semanas que vienen. Sí, está bueno lo que vos Pero decís de las evoluciones, porque ujú, mira, ver un par de cosas. Afortunadamente, esto es una opinión del animador, se desinfló lo de Marra. Porque se acuerda cuando largó la campaña que va Marra, Marra, qué sé yo, estaba en todos lados y están midiendo 20 puntos. Bueno, esto me parece que es más real. Afortunadamente para la sociedad argentina, el cachivache empieza lo noto un poco a subjetivo en las encontrar su lugar. apreciaciones. No, pero es que de verdad, porque vos lo ves a Marra y decís, en Ah, bueno, realidad es sí. como la evolución de Milei, el tipo, ¿viste? Un tipo que Porque, dice que hay que patear a la gente que está en claro, la no, por calle. eso, ¿no? Que vuelva La a su verdad lugar. que. Bien. Y un dato en esta encuesta es el posicionamiento del Frente Izquierda. Vanina Biasi Ajá. ¿Cuánto tiene tiene? 5 puntos, Ah, mirá lo qué cual, importante. digamos, empieza a ser una elección importante, Ajá. empieza a ser interesante. Si bien en la Cava venían haciendo buenas elecciones desde el Frente Izquierda, digo, hay que tenerlo en cuenta y Ujú. mencionarlo también, ¿no? Rodríguez Larreta, Juanca, disculpe que me extienda Sí. un poquito, pero ¿qué estamos haciendo, Rodríguez Larreta? Mire, hay una cosa que no hay que perder, que es la dignidad, me parece.
Y ya si venía siendo jefe de gobierno y ahora te presentás para diputado y estás en el 7%, y si la elección se polariza, él va a caer y va a terminar en el 5% y va a tener un final bastante triste, ¿no? La verdad es que habría que preguntarle a él por qué hizo esto, pero bueno. La realidad es que el PRO ha sufrido un deterioro Claro, en los últimos tiempos. se partió, de hecho. Recordemos que las tres principales figuras eran Macri, Larreta y Bullrich. Digo, hoy Larreta está jugando por afuera del PRO en Capital y Bullrich está prácticamente ya es parte de la Libertad Avanza. Ojo que escuché, leí un rumor de que Bullrich podría ir a competir a Provincia de Buenos Aires, a la madre de Sí, todas las batallas. sería una posibilidad, me imagino. Podría pasar. Porque al hombre bala, ¿Quién es el hombre ahora? José Luis Esper, Ah, ¿no es el hombre bala? no sé. Al hombre bala dice que le han bajado los pulgares. Obviamente la emperatriz Karina, que lo estaría corriendo de un lugar y estaría siguiendo un derrotero parecido al de Ramiro Marra. Y la verdad Guarda, la verdad ojo con la que le tira el animador. el desdoblamiento los condiciona bastante porque si estos resultados ya se obtuvieron en Santa Fe, a eso le sumás que en mayo vas a tener, también posiblemente sea difícil que gane Adorni en Capital Federal. Si a eso le sumás que después en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, no sería el mejor candidato para encabezar por la Libertad Avanza y que podría llegar a perder también, digo, es lógico natural que esta gente juegue, digamos, con lo importante que tengan. Se habla de Vidal, si al llegar a un acuerdo, está lejos. Se habla del Colorado Santilli, de Bullrich y de la emperatriz Karina. Pero como vienen las cosas, la emperatriz yo no la veo jugando. Pues, ni la sería comer un palizón en Provincia de Buenos Aires. Ni la mía, Karina. Claro. Las encuestas que hacen de imagen, prácticamente ni la mía, porque la imagen negativa de Karina es altísima. Bien. Bueno, seguimos. Hasta acá hemos visto lo de Santa Fe, el resultado electoral, ahora estamos viendo la intención de voto en la Cava y nos vamos a pasar a analizar dos encuestas que han sido publicadas recientemente también. Estas ya son de imagen presidencial y de humor social. Vamos a tratar de ir rapidito, pero bueno, nos encontramos con en este caso estamos analizando la encuesta de Opina Argentina. Sobre Javier Milei. Esto es imagen presidencial pura y neta. Vemos cómo se sigue profundizando. Esto lo muestran las distintas consultoras. Veremos qué pasa después de esta salida supuesta del cepo y la evaluación y la flotación, etc. Pero en principio, hasta la foto previa al viernes pasado, se venía mostrando una tendencia al deterioro de la imagen presidencial, con cuestiones que a veces hay que analizar más en profundidad. Vemos que para Opina Argentina el 54% de la opinión pública argentina tiene una imagen negativa de Milei. Negativo. Pero el dato quizás más importante que dentro de ese 54%, el 49% tiene una imagen muy negativa de Milei. Se ha profundizado el rechazo y ese rechazo se ha vuelto más virulento a la figura de Javier Milei, a la imagen del presidente. Esto, ahí vamos a seguir al siguiente gráfico, rápidamente pasamos por comentario brevísimo. Yo que no entiendo nada de esto, pero sí me coincide con el olfato que uno puede tener hablando con la gente. Si hay mucha gente en la calle, en todos los lugares, que ya te habla mal de Milei. Entonces, yo no sé por qué las encuestas decían, no, el 60% es la estrella política, ¿no? Es un poco, se está pareciendo más a la realidad lo de las encuestas. Sí, es probable que esto también tenga que ver con la situación económica del país, con el caso Libre, etcétera, etcétera. Esto que nos muestra Opina Argentina es la evolución, que esto es muy importante y es lo que pretendemos hacer desde este programa, ir analizando la evolución, las tendencias. Esta evolución, lo que vemos es que hay un despegue ya desde el mes de marzo, febrero-marzo, cuando fue lo del caso Libre, la imagen negativa pasó a ser más alta que la positiva, y en el caso puntual ya se despega inclusive la negativa, que pasa, crece y llega al récord del 54%, venía en el 52% hasta el mes pasado, o sea que vemos que cae la positiva, aumenta la negativa. Perfecto. Seguimos al siguiente. A ver. ¿Qué pasa con...? ¿El país está mejor o peor que hace un año? Esa es la pregunta de la encuesta. Esto es Opina Argentina también. Esto es un dato muy importante porque nos habla también del estado
opinión pública respecto a cómo ve el país actualmente y si cree que con Milei ha mejorado en algo el país. Y la verdad es que también ha crecido la tendencia, la cantidad de gente que cree que está peor el país. La parte de la torta celestita es la parte que dice que el 48% es la porción de la población que piensa que estamos peor que antes. Y ojo que hay un 14% que piensa que estamos igual. Pero tanto para los que piensan que estamos igual como para los que piensan que estamos peor, Las cosas están mal. las cosas están mal y el fracaso del gobierno es el mismo, porque en realidad se votó, los que lo votaron, que creen hoy que estamos igual, tenían la expectativa seguramente de que estuviéramos mejor. Entonces también hay que tener en cuenta esa situación. Solamente el 38% de los encuestados considera que estamos mejor. Estos datos sí, son la parte lila. La parte lila, el 38%, que son los que consideran que estamos mejor. Bueno, yo no veo nada de acá. Bueno, yo le digo, usted crea. Está bien. Vamos a ir ahora, recién lo estuvimos conversando. Acá en el espacio las cosas son... Seguimos con la próxima. Ustedes créanme que dice eso, congelan, amplían la pantalla y se van a dar cuenta. Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué piensa la población argentina después de tanta historia con el fondo? ¿Qué piensa del fondo? Bueno, del presidente. ¿Qué piensa del gobierno? Le preguntan, ¿qué piensa del gobierno? Que también se llama Fondo Monetario Internacional. Claro. Nuestro nuevo presidente. Acá se da algo muy parecido que a lo que pasa con la imagen presidencial. El 53% de los encuestados respondieron que tiene una imagen negativa del fondo. Dentro de ese 53, el 39 tiene una imagen muy negativa del fondo. Y solamente, digamos, el 32 tiene una imagen positiva o algo positiva. Pero la realidad es que, esto nos habla un poquito de la historia y lo que ha significado el acuerdo, ¿no? La memoria. Hay un rechazo natural, porque sabemos, tenemos una memoria histórica que nos dice que cada vez que hubo un acuerdo con el fondo nos fue peor, de alguna manera. Sobre todo acuerdos en este tipo de acuerdos que implican más ajuste, frenar salarios, que no tienen ningún tipo de impronta vinculada a la producción, etcétera, ¿no? Se lo resumo en una frase del Indio Solari: por los techos viene el bloque otra vez. Por los techos viene el fondo otra vez. Ahora nos vamos a analogías. Otra de las encuestadoras grandes, importantes. También nos habla de cuál es la mirada respecto al Fondo Monetario Internacional. En este caso, qué opinión tienen los encuestados respecto al acuerdo. Y analogías nos dice inclusive que más del 60% de los encuestados, por analogía, están en contra. Ahí se ve la tortita, todo eso que se ve en rojo, son los que están en contra del acuerdo con el fondo. También esto no habla de la memoria histórica, de que la gente en nuestro país sabe cuáles son las consecuencias de este tipo de acuerdo. Esto coincidiendo, de alguna manera, con lo que nos decía Opina Argentina, solamente el 21% está a favor. O sea que seguramente dentro de muchas de las personas que nos están diciendo que tiene una imagen positiva del gobierno nacional, también pero igualmente están en contra del acuerdo con el fondo. Es mayor la proporción. Después el que quiera, ahí para y ve también la distribución etaria, quiénes son los que están. Sobre todo, miren, a niveles juveniles, va a encontrar que hay mucho rechazo igual al acuerdo con el fondo. Seguimos el siguiente. Ahí analogía nos está diciendo, consecuentemente, cuál es la evolución de la imagen del gobierno nacional. Insisto, ya todas las consultoras están marcando esta tendencia. ¿Qué es el naranja, Juanca? El naranja es el rechazo y el azul es el apruebo. Bueno, otra vez se cruza y vuelve a ver que le hace así. Parece una balica el animador. Pero que le hace así, se va para arriba el rechazo y cae la aprobación. Realmente, digamos, el rechazo crece y tiende a seguir creciendo. Ojo que esto es muy importante porque estamos en un año electoral y ya no hay mucho margen para cambiar o para mejorar. Bien, pasamos al siguiente gráfico de analogías. Insistimos en analogías, una de las consultoras quizás más reconocidas. Vamos al otro. Vamos llegando. Seguimos. Vamos a llegar. Ya vamos a llegar. No importa, Robert, vos pasale, sí, total. Bueno, lo voy a contar. Cuéntelo. Analogías también consultó sobre una de las preguntas que quizás ha planteado siempre el neoliberalismo, digamos, en toda su etapa. Esta idea de que, bueno, hoy, si
siempre la propuesta ha sido sacrificio, me sacrifico Claro, hoy para estar sangre, mejor sudor y mañana. lágrimas, claro. Sí. Eh, Nos ajustamos el Nos cinturón. tenemos que ajustar para Sí. estar mejor mañana. Sí. Tenemos que, si Siempre lo hacemos mismo. todo este ajuste, mañana vamos a estar mejor. Sí. Siempre es mañana. Sí. Ahí, Y siempre son los mismos. y siempre es lo mismo. Ahí, Sí. ahí está, creo que ahí está Ahí está. la gráfica. Entonces, Bien, no. ¿no? Excelente. No, es otra, pero es parecida. Pero yo les Es digo, parecida. si cree usted que el sacrificio de estos meses está por resolver los problemas de la economía. ¿Ha servido? ¿Usted cree que el sacrificio de estos meses sirvió para resolver los problemas de la economía? Bueno, cada vez es mayor la cantidad de personas en Argentina que opinan que no, más del 51%. Es muy parecido al gráfico que están Es muy parecido, cambia casi Bien. con la misma frecuencia. El 51% de los encuestados respondió que no y solo el 35%, con una tendencia a la baja enorme, ha respondido que sí. Vamos a pasar ahora al siguiente, Robert. Este es muy interesante porque acá lo que se pregunta es si usted cree que hay corrupción en el gobierno de Javier Milei. Manzana. Este gráfico es correcto, está bien, vamos a hablar sobre el gráfico que está puesto. Este gobierno que venía a combatir la casta, que venía a transformar la política, que venía con aires nuevos, que venía, digamos, la gente le picó el boleto, siguió marcado, claramente, porque usted sabe que las únicas personas que consideran que no hay corrupción en el gobierno son los que están en verde. La franjita verde solamente considera que en este gobierno no hay corrupción, ese 15,9% que aparece en verde. El que dice en amarillo dice que hay algo de corrupción. Es el que dice hay corrupción tenemos, y a mí me gustaría participar. Ahí tenemos. No sea así. No sea así. El 21,5% de los consultados dice algo de corrupción sí hay. ¿No? Ya no es lo mismo que pensar que no. El 16,2% dice hay bastante corrupción en este gobierno. Y el 35,8% dice que hay mucha corrupción en el gobierno de Milei. Un gobierno que ya empieza a ser señalado como gobierno corrupto. Escucha, Javier, ¿qué va a decir? Él que es tan sacrificado y que está dejando la vida ahí. Un gobierno Mucha que gente que dice que hay corrupción, pero por favor. sorprende que entre los más jóvenes, el sector etario de 16 a 29 años, el 36%, casi la misma proporción que se ve en ese gráfico, ya cree que hay mucha corrupción en el gobierno de Milei. Juanca, ¿qué impacto ha tenido esto el caso Libra? Le hago la pregunta para terminar más o menos. Usted cuando ve la evolución, si quiere, Roberto, nos vamos al último ese de las barritas, como para ir ya a la intención de voto, pero ya dejamos ahí, ese vamos a dejar. El caso Libra es un parteaguas. Claro. Algunos lo fijan también en el discurso en Davos. Pero puede ser que el discurso en Davos haya tenido un impacto importante, pero el caso Libra más seguramente. Más en lo político, más en lo social. Pero el caso Libra seguramente es un parteaguas porque a partir de ahí se nota un cambio en la tendencia en la opinión pública. Bien. Y a eso, bueno, seguramente se le suma también la situación económica y una serie de desaciertos que se vienen produciendo, que seguramente se van a seguir profundizando en lo que viene y nos están dando, este gobierno no da muestras de que esto pueda llegar a mejorar. Pero el caso Libra ha sido fundamental, porque es un parteaguas importante. Y ahí, entonces, vamos a la pregunta, ¿qué va a hacer usted en octubre cuando tenga que votar Milei sí, Milei no? Bueno, acá vemos lo que son esa gráfica, es ya directamente intención de voto, qué fuerza política votaría. Mire, estoy viendo ahí la pelea de fondo, qué lindo que se pone esto, Roberto. Vamos precalentando, mire la barrita, Roberto. Según analogías, hoy la intención de voto que tiene La Libertad Avanza es el 30,8%. Ajá. Lo sigue Unión por la Patria con el 30,2%. Empate técnico. Después viene el PRO con el 10,8%. Segundo. Después las fuerzas. Sí, lo del PRO es. No, escuchame. Un declive importante. Te interrumpía, Juanca, pero ¿lo rojo qué es? Lo rojo es los rosaditos, el radicalismo. Sí. Bien, lo más rojo, más claro. Claro, y el rojo es la izquierda. La izquierda. Pero hay un incremento importante de la cantidad de personas que anuncian que no saben a quién van a votar. Sí. Los indecisos, podríamos decir. Pero esa tendencia ya la vimos en las elecciones del año pasado. La veníamos viendo. Había mucho de indeciso y demás. Podemos adjudicar ese crecimiento de los indecisos, porque se ve también, aparece con fuerza en las últimas encuestas de intención de voto. Sí. A que, digamos, es muy probable que la pérdida de votos que se viene generando en La Libertad Avanza, que viene de estar arriba del 40 a estar ahora en el 30, claro. Esto hay que verlo, extendiendo a los indecisos, no se esté produciendo un trasvase de votos a Unión por la Patria, a otras fuerzas, sino que se esté yendo a los indecisos. O sea, el votante que decía hace un mes atrás, un mes y medio, dos,
que iba a votar Libertad Avanza y ahora no, dice que no lo va a votar, no está diciendo que va a votar a Unión por la Patria o que va a votar al PRO. ¿Qué significa esto? Hace falta una propuesta política superadora que vuelva, digamos, de alguna forma a encauzar el voto popular hacia una fuerza que pueda, digamos, de alguna manera contener a Milei, a este gobierno, y al mismo tiempo generar darle soluciones, ¿no? Bien. Yo para finalizar digo, en todo caso, cualquiera de estos escenarios va a ser un triunfo en cuanto a la cantidad de diputados. Porque recuerden que la Libertad Avanza viene de elecciones más bajas. También. Y el otro dato, claro, y el otro dato es la vigencia del peronismo, que mantiene ahí un piso muy importante, pelea cabeza a cabeza, y dependerá de cómo se dé el desarrollo. Muy buena noticia la unidad en provincia de Buenos Aires, espero que se concrete, todos oramos y prendemos vela para que así sea, pero bueno, está en carrera el peronismo y sigue para adelante. Excelente, Juanca, el informe del día de hoy. Bueno, muchas Vamos gracias. viendo las evoluciones. ¿Qué opinan en la Tierra, Roberto Rey? No se ve. Nublado. La Tierra está nublada. Entonces, nosotros hacemos un brevísimo corte de placa y vamos a Crónicas de la Crueldad. Esta gira que estamos haciendo, rotación sobre los aspectos de la crueldad en la Argentina. Hoy, la gente en situación de calle. Seguimos y volvemos a las Crónicas de la Crueldad. Este recorrido que hacemos por estos momentos, estas épocas y estas acciones de crueldad que va ejerciendo el poder sobre las sociedades. En este caso, como están viendo ahí, es una cuestión que se está hablando hoy muchísimo de la gente en situación de calle. ¿Por qué se habla? Dos cosas. Yo creo que fundamentalmente porque explota el fenómeno, se ve en las calles y demás, y eso hace que las autoridades y los poderes políticos tomen carta en el asunto, y entonces con los medios empiezan a armar toda la visión de que ellos se están ocupando y demás, y aparecen cosas terribles que hablan muy mal y nos están dejando en una situación bastante compleja para poder entender este fenómeno y sobre todo solucionarlo, porque creo que como cualquier persona de bien no disfruta, como disfruta muchas veces esta gente, de hablar, estigmatizar y ejercer violencia simbólica y a veces física contra las personas que están en situación de calle. Vamos a hacer para que entender que esto no es un hongo que brota después de la lluvia o gente que salió porque salieron a la calle a vivir. No, esto tiene una historia en las sociedades modernas, occidentales, de las cuales vivimos nosotros bajo este capitalismo, esta era del capitalismo, este mercado que se lo consume todo, y allá por la década del 70, 80 hubo una gran crisis de esta fase del capitalismo, que fue la crisis de la industrialización, que provocó en lo social la pérdida del trabajo de mucha gente y también la pérdida de condiciones de hábitat, es decir, de techo y vivienda. Eso hizo que en lo económico se cambiara hacia el modelo financiero acumulativo concentrado, que lo hemos hablado desde siempre acá en Zona Crítica, y se dejara ese modelo de trabajo que se conocía mucho como el proceso de industrialización, la fábrica, el trabajo en blanco y demás, mucho que ver, por ejemplo, acá en Argentina, con la época dorada del peronismo, ¿sí? Y del desarrollismo después. Ustedes pueden ver esto graficado, que en 1976, cuando viene la dictadura, instala este modelo económico, aparece el fenómeno de las villas miserias. Antes no existían las villas miserias y empiezan a aparecer. ¿Qué son las villas miserias? Es la gente expulsada de este modelo de trabajo, ¿no? Este modelo de ocupación, y también expulsada de la posibilidad de tener un pedazo de tierra y un techo para poder tener su vida, criar sus hijos, etc. Empieza a aparecer eso y se empiezan a segmentar la
la sociedad, la geografía de las sociedades se empiezan a segmentar y aparecen las villas miserias y aparecen los asentamientos, etcétera, etcétera. Esto, obviamente que el problema de, por ejemplo, en la Argentina, de la hiperinflación de Alfonsín y de la década del 90, con más neoliberalismo, más ajuste, más desocupación, lo único que hizo fue profundizar este problema. Entonces apareció ya la consolidación de una exclusión y sectores excluidos estructurales, que se llaman en la sociología y demás, que es grandes porciones de la población sin acceso a la vivienda, sin acceso al trabajo o con trabajo muy deficiente, y sobre todo algunos servicios públicos básicos como puede ser el agua, la luz, el baño, etcétera. Eh, Cuando fue el crash del 2001 económico, ustedes recordarán, muchos de ustedes, que se daban estos fenómenos de la gente, que el cartonero que aparece, que empezaron a buscar comida en la basura y demás, y escenas que se repitieron a lo largo del país. Y ahí es donde entonces se puede ver la correspondencia entre el modelo económico y la situación económica y social y la situación de estas personas, ¿no? Es decir, a más ajuste, a mayor desocupación, la gente se vuelca a las calles, a vivir en las calles, a comer en la calle y a tener realmente situaciones muy poco dignas como seres humanos que nos merecemos todos por vivir en estas sociedades. Luego, en la primera década del siglo, se instalaron en Latinoamérica y en Argentina también gobiernos populares, gobiernos nacionales, que se encargaron de crear trabajo, crearon mucho trabajo, y eso hizo que estos sectores, algunos, pudieran ir saliendo de la situación de precariedad laboral. Pero lo que no hizo estos modelos, o donde no se trabajó muy profundamente, fue en las condiciones de hábitat. Entonces, hubo política de vivienda, se hicieron viviendas, me van a decir que se hicieron muchas viviendas, pero se puede ver que quedó, si se quiere, un sector con pobreza estructural en cuanto a vivienda bastante fuerte, bastante consolidado, y al cual es muy difícil hacer una movilidad ascendente o perforar esa pobreza que se conoce más también como indigencia, ¿no? Esto por ahí sería para discutir en otros lugares, pero el modelo del consumismo, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver en que no haya podido el peronismo, por ejemplo, en su época de Néstor y Cristina Kirchner, de sacar a esa gente de la indigencia, porque por ahí se privilegiaban políticas más destinadas y que está muy bien, engrosar la capacidad adquisitiva, engrosar el bolsillo, el salario, los ingresos, y no tanto las condiciones de vida. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la posibilidad de tener un techo digno y demás. Se privilegió que la economía y la sociedad fueran más por el consumo de bienes inmediatos que por el consumo de lo que serían bienes estratégicos para la sociedad. Sobre todo hablo del techo. Cuando llegó Milei, hacemos rápido, pero bueno, para que se entienda lo que está pasando ahora. Cuando llegó Milei, ustedes recuerdan que una de sus grandes banderas, quizá la primera, fue: voy a solucionar el problema de los alquileres, voy a derogar la ley de alquileres, y metió un impuestazo social que sería el aumento de los alquileres a niveles astronómicos, que hizo que los sectores de clase media sufrieran, pero pudieran, y clase media baja, pudieran ajustar un poco su presupuesto y pueden de alguna manera seguir accediendo a un alquiler. Pero quienes estaban, y ahora volvemos a esa pobreza, en esa pobreza de la indigencia, donde la problemática de la vivienda es muy difícil, y alquilaban, es decir, cuando se quedaron sin trabajo, cuando se cayó su salario, etcétera, etcétera, con la llegada de Milei al poder, se encarecieron los productos, no pudieron alquilar más, sobre todo porque se encareció muchísimo el alquiler. Y entonces salieron a la calle. Es simple, es decir, acá no hay que buscar tanto como a veces se busca en las propias características de las personas, como dicen, no, porque son drogadictos, no, porque son delincuentes, no, porque son gente que no tiene educación, etcétera. No, no, no. Es porque sus condiciones materiales de existencia no le permiten vivir en un techo. Por eso van a la calle. ¿Sí? Y porque no hay creación de trabajo. Por ejemplo, Mendoza en eso es pionera, por eso estamos viendo tanto problema en Mendoza. Mendoza es protagonista en la escasa creación
de trabajo durante los últimos 10 años. Eso lo hemos visto en algunos programas acá. Entonces digo, no hay trabajo, no tienen trabajo, no pueden hacer trabajo, no tienen acceso a vivienda. Las políticas en Mendoza de construcción de viviendas, la verdad, sí, paupérrimo, paupérrimo. Yo recuerdo una estadística, en un año en el departamento de Guaymallén se entregaron 13 viviendas. 13 viviendas, Guaymallén tiene 350.000 habitantes, para los que no conocen. Y se habían entregado 13 viviendas en un año y el intendente festejaba junto con el gobernador de turno de ese momento. Entonces, llega ahora esta sociedad conservadora, violenta, como también víctima de las campañas que estigmatizan a la gente en situación de calle. Entonces aparece esta guerra, entre comillas, mediática, política contra la gente en situación de calle. Entonces hay que sacarlos, hay que hacerlos desaparecer de los espacios públicos y no saben cómo, obviamente, porque cuando encará el problema así, es decir, y no hace todo un recorrido histórico para saber de dónde viene y no mejorar las condiciones materiales de existencia, no va a encontrar la manera de sacarlo, porque pueden ir 10.000 policías, sacar a la gente, desarmarle el colchón y al otro día van a volver porque no tienen dónde dormir. Y entonces aparece la bajada de línea de un discurso que termina en situaciones muy preocupantes. Empezamos por Mendoza, donde se espantó el intendente Ulpiano Suárez de la ciudad de Mendoza y empezó a decir, bueno, hay que sacarlos, hay que hacer algo. Apareció el arzobispado y los frenó de alguna manera, le dijo, son personas, esta es una problemática social y tenemos que hacernos cargos como sociedad. Y acá yo quiero detenerme de dónde viene esto, esta acción de la iglesia, que es quizá hoy la única institución social y pública que está de alguna en una posición, y ahí está, ahí el Robert me pone, déjame esa fotito, Robert, porque me pone quién es el autor de esta política mundial de la iglesia, que es el Papa Francisco, el Papa argentino compatriota, que ya cuando era obispo de la Argentina tenía esta misma conducta, es decir, no es algo que está haciendo ahora como Papa. Él tiene una particular acción para denunciar lo que se conoce como la política del descarte, la cultura del descarte. La cultura del descarte, que lo que hace es denunciar públicamente la indiferencia, la violencia que genera estos discursos mediáticos, políticos y demás con respecto a la gente en situación de calle. Y entonces el Papa ordena, y se ha creado la red latinoamericana evangélica, bueno, no me acuerdo esos nombres que tiene, episcopal de la Iglesia Católica para contener a la gente en situación de calle en Latinoamérica. Y en Mendoza, por eso lo traía a colación, el arzobispo fue el que le puso un límite al intendente de la capital cuando quería hacer estas políticas, profundizar estas políticas de exclusión. Conclusión, no saben qué hacer porque fundamentalmente hay otro de los factores y otro de las cosas que podemos analizar en esta problemática que tampoco entiende el poder político, que es que hay organizaciones libres del pueblo que dedican gente voluntaria, que le ponen mucho esfuerzo, mucha gana para ayudar a toda esta gente y cuentan con cero presupuesto, no los ayudan, no los contienen y terminan desfinanciándolo. Entonces, como no entienden el problema, solamente pueden escuchar al arzobispo y quedarse ahí, ha quedado todo en la nada. La gente está en la misma situación, cada vez hay más porque la situación económica empeora, entonces cada vez hay más gente en situación de calle. Eso fue Mendoza. Rápidamente vamos a otros casos, por ejemplo en Mar del Plata, que el ex pro y actual, no sé, creo que está con Milei ahora, la Libertad Avanza, Guillermo Montenegro, que es el intendente de Mar del Plata, salió a cazar indigentes con políticas de violencia directamente, sacando a la gente de la calle y diciendo frases como, ahí lo vamos a ver en un video cuando el Robert lo disponga, se terminó el diálogo, y eso lo convertían en un spot institucional, un policía pateando gente en la calle
durmiendo en la calle diciendo acá se terminó el diálogo y levantando las cosas y llevándose las cosas, el colchón todo roto que la gente tenía para dormir. Ahí está, mirá. Míralo. Vamos, se terminó, vamos, arriba, Ahí vamos. está. Bien. Ahí ven, es como decía, yo quería remarcar eso. Bueno, esas escenas, que no hace falta que nosotros las mostremos en video, se ven permanentemente en la calle. Es decir, pero esto de que lo convierten en un spot institucional, lo convierten en propaganda pública. Se terminó el diálogo, una patada, andate, que esto, que el otro y demás. Eso es lo que tiene para ofrecer la política y la sociedad a estas personas que vienen con historias de vida tan trágicas y de tanto desamparo y de tanta falta de oportunidades. Bueno, también el primo Macri, el Jorge Macri, ahí está, mirá, Robert. Es una campaña pública también, campaña institucional. Se llamaba la campaña Orden y Limpieza en Buenos Aires. Entonces te ponen la fotito. Antes, una persona durmiendo en un portal, me imagino para que no le dé la lluvia. Ahora, está el mismo lugar, solo que sin la persona durmiendo. Entonces, antes era, no sé, será la mugre, estará diciendo, y dice, y después orden y limpieza cuando llegamos nosotros. Este es el jefe de gobierno de la capital de la Argentina. Después pidió disculpas, dijo que se le había un poco la mano, pero bueno, ya eso también es muy cínico, ¿no? Se me fue un poco la mano. Y ahí frenate, Robert, también. El otro, este es, ahora que se fue con Milei, Kravitz, que ahora está en la CIDE. Dijo, le pidió, cuando estaba en la cava, el gobierno de la cava, le pidió a la ciudadanía que no le dé comida a la gente que está en situación de calle, porque eso estanca la marginalidad. Yo no sé cómo traducirlo. La verdad que me cuesta traducirlo. Si vos te sensibilizás porque es una persona con un niño, como vemos en la foto, que tiene hambre, y vos tenés en tu casa un poco de comida para acercarle, el gobierno te lo prohíbe. El gobierno te dice, no le des. ¿Sabes por qué no le tenés que dar? Porque si le das, se va a quedar ahí. Miren, con todo el respeto, los tratan como los perros. Veo que hay una cuestión que dice, no le dé de comer al perrito porque el perrito se queda, qué sé yo. Esto es lo mismo. Es una inhumanidad, es la deshumanización de la política y como te digo, lo peor de todo es que lo convierten en una política de difusión pública. Y ahí es donde anida después el odio, la violencia, la estigmatización para tratar todos estos temas. Yo termino diciendo palabras de Macri, Jorge Macri, el primo. Creció 40% el número de personas en situación de calle. Es una catástrofe. Otra vez, es una catástrofe. No es un problema social. No es algo que se pueda solucionar con trabajo. Es una catástrofe que crezca la situación en la calle. Parece que es como si llegara el granizo, qué sé yo, una cosa así de locos. Y, ¿qué más? Bueno, no. Todo esto, Juanca. El Juanca es excelente informe. Bueno, gracias, Juanca. Pero el Juanca, yo les quiero decir antes que él diga, es una persona indicada porque él estuvo a cargo de políticas públicas, todo lo contrario a lo que están haciendo esta gente con respecto a la situación de calle, así que tiene mucho para contar. Sí, digamos, yo me quedo hoy, realmente hay un cambio en la mirada respecto al problema social, que es un problema de toda la sociedad argentina y mendocina, y la verdad es que me quedo con dos cuestiones. Digamos, hoy la verdad que no estamos acostumbrados a la estigmatización en el discurso oficial de un sector de la sociedad que hoy está en condiciones extremas de vulnerabilidad y que es fruto de la exclusión social que propone un modelo económico y de la ausencia total del Estado. En el caso de la provincia de Mendoza, del Estado provincial. Que por declaraciones nosotros hemos
Rodrigo preparaba este informe, nos pusimos a buscar información, digamos, de los últimos años y declaraciones de propios funcionarios. Uno puede llegar a la conclusión de que se ha multiplicado por 5, por 6 o por 7 la cantidad de personas en situación de calle en Mendoza, por lo menos en el Gran Mendoza, desde que gobierna Cornejo. Ellos mismos hablaban, cuando asumen, de que tenían una afluencia de aproximadamente 80, 90, 100 personas. Allá por 2015. Allá por el 2016, cuando 16. arrancaron. Y hoy han llegado a hablar ya de 700 personas. Es decir, que por lo menos por cada una persona que había en situación de calle en Mendoza en el 2016, no tomemos el 2015, yo fui funcionario del gobierno provincial, después si quieren contamos un poquito cuál era la mirada. Yo tenía un gobernador que estaba encima del tema, y que se preocupaba, y cuando veía a una persona en situación de calle nos llamaba o nos hacía llamar para ver qué habíamos hecho o qué estamos pudiendo hacer con ese caso. No era para hacerlo desaparecer, como dice Suárez. El denostado exgobernador Paco Pérez, yo era en esa época el director de emergencia social, que ahora es contingencia, nos llamaba el gobernador para preguntarnos o para decirnos o qué había pasado o nos avisaba que había una situación o tal otra. Eso era bastante distinto a lo que pasa ahora, que se intenta invisibilizar, ningunear el caso. Yo digo, Juanca, y quiero aclararlo, digo hacer desaparecer porque lo dicen ellos, lo quieren hacer desaparecer de los espacios públicos. Dicen, lo quieren hacer desaparecer de la plaza. Es hacerlo desaparecer como problema social, Exacto, para no hacerse cargo, y al mismo tiempo para poder estigmatizar y culpabilizar a las mismas personas que están en situación de calle del problema que padecen. Mirá, no quieren ir a los refugios, no quieren acceder a las políticas, a las propuestas que le tienen hacemos. problemas de salud Están en la mental. calle porque tienen problemas de salud mental. Es un problema de exclusión, es que creció la pobreza, creció la indigencia, cayó el empleo en nuestra provincia, aumentó la precarización laboral, los salarios son muy bajos y no alcanzan a veces para pagar un alojamiento. Hasta las jubilaciones, hemos visto el caso de una jubilada que estaba viviendo bajo un puente acá hace poco y digo, hoy el caso de las personas en situación de calle, yo hablo de nuestra provincia, del Gran Mendoza fundamentalmente, el caso, digamos, es la muestra viva del fracaso del modelo de desarrollo que propone el gobierno provincial y del modelo de Estado que propone el gobierno provincial para Mendoza, y de la aceptación pública del discurso oficial de la posibilidad de poder convivir cruelmente con un flagelo que es enorme. Entonces uno recorre la ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, y ve cada vez más personas. Seguro. Hay un fracaso enorme el Estado, porque siempre hay un primer día para estar en la calle, y ese primer día tiene que estar el Estado provincial. Cuando el Estado no está, esas situaciones se vuelven más crónicas, se vuelven más permanentes, las personas empiezan a tener más problemas de salud, tienen más dificultades para vincularse, para poder socialmente, para poder conseguir un empleo. Cuando el Estado no está, la situación se vuelve más grave y tiende a prolongarse en el tiempo. Si el Estado está ese primer día, es muy probable que esa persona ni siquiera tenga que ir a un refugio, que hoy proponen los refugios como si fuera la única solución. Escuchamos hablar a funcionarios del gobierno provincial de que cuentan con 200 plazas en sus refugios, pero el problema es que ellos mismos dicen que son 700 las personas. Y aparte, escúchame, Juanca, nunca se habla de una política de vivienda para solucionar este tema. Vivienda, de trabajo, de inclusión sociolaboral. Siempre es el refugio, ¿qué hacemos con esta gente? Sí, debemos decir que han continuado con lo que en aquella época llamábamos los operativos de salud para las personas en situación de calle. Ellos han creado una unidad de atención sanitaria para las personas en situación de calle, una sanitaria móvil, que se sostiene mucho eso gracias al trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, caso puntual Iglesia de la Merced, Puente Vincular y muchas otras, bueno, Remar, La Dignidad, etcétera, etcétera, que tienen un trabajo enorme con el tema de la gente en situación de calle. Pero digo, hoy la realidad concreta es que desde el propio gobierno se está diciendo que la única solución que propone para las personas en situación de calle es que vayan a un refugio o que se vayan a donde quieran, pero que se vayan. Y que en esos refugios cuentan solamente con 200 plazas, pero están diciéndonos ellos mismos, que dicen ahí 400, ya quedó desactualizado. Recientemente nos han dicho funcionarios provinciales, que hay declaraciones públicas, mediáticas, que están hablando ya de 700 personas. Hablamos de 700 personas como si estuviésemos hablando, no sé, de un número. Son 700 seres humanos. Sí. Y ahí son personas que tienen que adecuarse a vivir sin poder bañarse, a dormir mal, al estigma de estar viviendo en la calle, al frío ahora. A la delincuencia propia, porque ellos también son víctimas. Estas son cosas que no se dicen, pero que la gente la sabe. Guarda con esto porque una cosa es lo que va públicamente y otra cosa es lo que... las principales víctimas de la inseguridad la noche en Mendoza
es la gente en situación de calle. Es- Le roban hasta, me lo ha dicho a mí o en alguno de ellos, anoche me robaron hasta la almohada. Entonces, que viste, después te tenés que encontrar con un policía que te viene a patear el colchón. exacto, O que te roba la exacto, frazada. o capaz que le roba la frazada. Claro. Yo quería decir una cosa, Juanca, también con respecto, ustedes habrán notado que lo que no hay, o hay poco, afortunadamente, es niños en la situación de calle. Esto es también una herencia de las políticas públicas del peronismo, que acá en Mendoza creó un sistema de protección a la niñez, en la cual nuestro productor técnico tiene bastante que ver, querido Roberto, que hace lo siguiente. Cuando estas personas van a la situación de calle, inmediatamente el sistema de protección de niñez, digamos, no es que le quita a los niños, pero los niños pasan a otra situación a disposición de los famosos ETI y demás y todos estos organismos públicos. Y lo que sucede muchas veces, me contaban a mí, las mismas personas que no pueden alquilar más, no tienen más casa y se tienen que ir a vivir a la calle, digamos que llevan a los niños para que no tengan que pasar por la situación de vivir debajo de la ruta 40, ahí en la rotonda del avión, viven debajo de la ruta, en el sifón de agua. Cuando no hay agua, viven ahí. Entonces, digo, también teniendo en cuenta esto, cuando decimos políticas, estas son las políticas, ¿no? Estas son las políticas. Primero los niños, protegerlos y solucionar la situación social. Lo que yo creo y que tiene que ver con las crónicas de la crueldad, no puede ser la política. ¿Qué vamos a hacer con esto? Saquémoslo, hagámoslo desaparecer, Estigmaticémoslo, estigmatizarlo, culpémoslo de las cosas. Digo, las amenazas de detenerlos, de Suárez, ¿no? Serán detenidos, Sí. en el caso de que no quieran aceptar irse del lugar público, cerrar los espacios públicos, porque además, Sí, la famosa reja. además es cerrar, meter rejas, entonces Sí, ya no lo sí. puede Muros. aprovechar nadie en los espacios públicos. Ujú, a lo Trump. Caso de la plazoleta O'Higgins, caso de la plazoleta, de la Plaza Sarmiento. Y sabes que yo le pondría a Juanca, conoces, voy a inventar unas palabras. No, ponerlos como enemigos. Son enemigos de la sociedad. Cuando No. vos analizás, decís, bueno, ahí está el que te va a robar, ahí está el que te va a violar, ahí está el que es culpable. Él es el culpable de la situación en la que estamos. Es la deshumanización Es completa de total. la política, vos lo decías Y de la recién. sociedad. Y fundamentalmente, digo, desde el Estado, muchas razones debería asumirse otra mirada, otro rol. Yo quiero decir, hay mucha gente trabajando en el tema de protección de los derechos de las personas en situación de calle, Pero con poco financiamiento. pero con poco financiamiento, con pocos recursos, con poco grado de priorización del Estado provincial. Y también hoy en una situación en la que crece la cantidad naturalmente de personas que caen en situación de calle porque la situación socioeconómica del país así lo hace, así lo produce. Ujú. Entonces, ya lo decíamos recién, pero bueno, la situación de los salarios, la situación de la falta de empleo, la situación de la precarización laboral, etcétera, etcétera, generan condiciones para que esto también crezca. Digo, la verdad, es un tema, yo la verdad te felicito por haber elegido este tema, es un tema para desarrollarlo y profundizarlo muchísimo más. Pero es un tema hoy que está fuera de agenda en la Sí. discusión pública, Sí. porque parece que es mucho más fácil taparlo, o a veces hasta, Sí. quizás hasta romantizarlo un poco. Tal cual. Sí. En algunos medios de comunicación uno ve eso, que tratarlo seriamente y dar respuestas públicas concretas. A eso iba, Juanca. Para cerrar, me parece muy bueno ese enfoque. Es decir, aparece en la agenda, pero aparece desde el punto de vista punitivista, de creación de odio, de creación, fragmentación social, desintegración social, etcétera, etcétera. Y yo digo, tan inteligente que somos los argentinos, viste que somos los más vivos del mundo, qué sé yo. No es posible solucionar la situación, solucionar. Vamos a poner las cosas en su justo término. Dar oportunidades a 700 personas. 700 personas. No es nada. Es decir, no es posible que el Estado... Del Estado no. A eso me refiero, de las fuerzas sociales, de las fuerzas materiales, las empresas constructoras que en Mendoza se han hecho multimillonarias. ¿Cuánto les costaría hacer una solución habitacional para 700 personas? Que aporten un poco de ellos, si se la han llevado en pala desde el Estado durante años. ¿Cuánto costaría
que tener oportunidades laborales generadas entre los privados y el Estado. No quieren seguir engordando el Estado, no lo hagan, pero generar oportunidades laborales mínimas para que esta gente, oportunidades médicas, profundizar, apoyar a esta gente que dice Juanca, las unidades médicas. ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto vale eso? ¿No? Digo, para ver por dónde arrancar. Porque si arrancamos por pegarle, sacarlo, expulsarlo, negarlo, odiarlo, lo único que vamos a hacer es profundizar el problema. Algo más, Rodrigo. Tampoco Mendoza cuenta con un marco normativo es verdad. que proteja los derechos de las personas en situación de calle. Uh-huh. Han habido, otras provincias sí lo tienen, Digamos, Sí. hay provincias que cuentan con leyes de protección de las personas en situación de calle, el caso de la provincia de Buenos Aires es uno, Sí. pero Mendoza no. Han habido 3 proyectos que se han presentado en la legislatura provincial y ninguno de los 3 logró ser tratado siquiera, digamos. Llegó hasta las comisiones correspondientes y se perdió. La legislatura provincial también, no seamos ingenuos, la maneja también Cornejo, digamos. El mismo que maneja el Poder Ejecutivo también maneja el Poder Legislativo, esta es la realidad. Nunca ha tenido ni siquiera la posibilidad de ser tratado correctamente y habérsele dado algún grado de prioridad al tema. Entonces, también ocurre lo que ocurre. No nos sorprendamos, sigue creciendo la cantidad, lamentablemente, y ojalá que no, pero sigue creciendo la cantidad de personas en situación de calle en nuestra provincia, y mientras más crezca, seguramente más se profundizará la estigmatización y más se construirá este discurso violento públicamente desde el gobierno provincial, ¿no? Uh-huh. Vamos hacia un futuro negro si no cambian estos enfoques. Bueno, hemos llegado al final, Juanca. Me lo dice. Necesitamos una propuesta política para Mendoza que sea humanizante. Exacto. Humana. Así no se puede. Mínimo. Así no vamos a hacer una mejor sociedad. Mínimo humana. Sí. Necesitamos humanizar nuevamente la política. No nos puede pasar desapercibido esto. No podemos convivir ni naturalizar que personas, que otros ciudadanos, otras ciudadanas tengan que vivir en la exclusión, digamos, permanentemente, y verlo eso y que no nos pase nada como sociedad. Mirá, ahí el Robert nos pone... La asociación queridísima Papachar, que se dedican a estas cosas con el tema de la niñez. Muchos casos de que pasan por la asociación Papachar, que estaría buenísimo que vos, si estés sensibilizada con el informe y demás, y te preocupan todas estas cosas, que sabemos que la mayoría de nuestros teleaudientes lo hacen, ahí ayuden, ahí le mandan un mensajito, un Instagram, lo que sean, se acercan, hacen lo que ustedes quieran y apoyan a la asociación Papachar, porque ellos protegen los derechos de los niños que están en situación de vulnerabilidad, entre otras cosas. Algo tiene que ver nuestro productor con eso, ¿no? Estuvo en la génesis de estas políticas del sistema de protección. No lo digo yo, lo dice la historia. Escúcheme, yo veo que vamos ya saliendo del sistema solar. El James Webb está, por lo que veo, estoy reconociendo un par de galaxias cercanas, por lo tanto ya se va a cortar la transmisión y este programa se va a ir al demonio. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí y seguir compartiendo, seguir me gusteando, seguir comentando. Chau. Si alguien llegó hasta acá, gracias.